Continuamos en escenarios y estamos en comunicación con Camilo Gómez Montero, director de cine y director de Lago Escondido, un documental que habla fundamentalmente de nuestra soberanía con una situación particular que se está dando en el sur del país. Camilo, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos y estar con nosotros en escenarios. Hola Constanza, ¿cómo estás? Un gustazo, el contacto, saludo para toda la teleaudiencia. ¿Cómo están ustedes? Pero muy bien, contanos acerca del Lago Escondido. Estuve viendo además en varios medios de comunicación lo bien recibida que es el documental, pero básicamente ¿cómo llegaste vos al tema y por qué te interesó esto de mostrarlo? Mirá, el interés surge hace exactamente 2 años. Yo estaba en Corrientes y escucho por radio que un grupo de argentinos había sido interrumpido en su paso en la zona del Lago Escondido, en la Patagonia Argentina, por una patota al servicio de un británico, Joe Lewis, la sexta fortuna de Inglaterra. Sinceramente me chocó la noticia, esto de pensar que somos argentinos y que sin embargo en nuestro propio país somos impedidos de circular por un británico. Además me enteré que un amigo, compañero militante de muchos años, Jorge Rachid, compañero que conozco de la etapa que hice el documental del comandante Andresito, estaba en ese grupo que había sido cercado ahí en la zona de la montaña del lago Soberanía, y la verdad es que me chocó, la verdad que me chocó. Primero sentí mucha vergüenza de estar en mi casa cuando hay argentinas y argentinos que están allí justamente luchando por nuestra soberanía y marcando esto de tener un feudo al servicio de un británico en la Patagonia, imposibilitado de llegar a un lago que es público, como lo establece el Código Civil de la Nación Argentina. Sentí vergüenza conmigo mismo y la primera idea que se me vino fue el año que viene debería estar allí con ellos, y la segunda, que tiene que ver con mi oficio, fue estaría bueno documentar qué pasa en estas marchas al Lago Escondido, porque si no cada tanto escuchamos del Lago Escondido y después la noticia se pierde un poco, pero no sabemos realmente cómo es estar en esa zona y cómo es allí dirigirse a visibilizar esta problemática. Y ahí surgió la idea de hacer el documental. Claro, contanos dónde está el Lago Escondido. Lago Escondido está en la provincia de Río Negro, justo en la cordillera de los Andes, en el límite con Chile, a solamente 5 kilómetros de Chile, lo cual está prohibido por la ley argentina. No se puede vender tierra a ningún extranjero en zona de frontera, sino hasta después de los 50 kilómetros, es decir, aquí estamos a 5 kilómetros, una barbaridad, y son 12.000 hectáreas que fueron vendidas a este británico en los años 90 por una maniobra fraudulenta, dentro de las cuales está el Lago Escondido. 10 kilómetros de lago navegable que debería ser público de acceso para toda la ciudadanía. De hecho lo fue hasta que el británico se quedó con estas tierras y cerró un camino que se llama Tacuifí. Es un camino que lleva el nombre de los pueblos originarios. Ahí vivía el cacique Fochel, con tenía su rancherío allí, digamos, hasta la llegada de Roca. Y ese camino fue público durante décadas, hasta que el británico se hace de las tierras y instala allí un gran portón de hierro que se puede ver en el documental, y entonces no permite que los argentinos ingresen por un camino que conduciría al lago en cuestión de 50, 60 minutos, una hora de tránsito. Entonces claro, lo que dice él es, si el argentino quiere llegar hasta el lago, tiene que hacer un gran camino de montaña, que son 8 días muy difíciles, tremendamente complicados, caminos de cornisa, no hay caminos en algunos lugares, pero además hay que cruzar lagos. Entonces te tenés que llevar tu mochila de 25 o 30 kilos, con la comida, las medicinas, las carpas, y además tenés que llevarte kayaks inflables para cruzar los lagos previos al Lago Escondido. Con lo cual es imposible para cualquiera de la población acercarse al lago. Nosotros hicimos todo el camino con 60 compañeras y compañeros, pero además de la dificultad de la naturaleza, te enfrentas literalmente a un ejército paraestatal que responde a este británico Joe Lewis, que son argentinos, pero que están allí lisa y llanamente para molerte a palos si te querés acercar hasta el Lago Escondido. Así que todo esto que te cuento está totalmente registrado. Está registrado el triste papel de la policía de Río Negro, que funciona como cobertura también para el británico. Han trabajado con una violencia tremenda. Hemos registrado unas golpizas a hombres y a mujeres que estaban con nosotros, que fueron brutalmente golpeados, y gran parte de este material está ahora en la justicia de Río Negro como prueba más que contundente, como testimonio más que contundente del salvajismo que tenemos allí
pero además advirtiendo a los argentinos del peligro de seguir vendiendo tierras al extranjero, porque realmente, ¿qué quedará de este país si aparecen feudos que funcionan de manera independiente, con normativas propias, que dan la espalda a la legalidad en la Argentina? ¿Y qué será de este país si esto se consolida, verdad? Si esto se convierte en algo todavía más frecuente. Claro, y además aceptado, digamos, de alguna manera por las autoridades locales, ¿no? Sí, acá hay una gran complicidad de la gobernación de Río Negro. Yo lo hablaba con los excombatientes que fueron con nosotros, excombatientes de Malvinas que fueron. Yo les decía, ¿cómo puede ser que tantos años después sigan luchando ustedes contra intereses británicos después de la guerra de Malvinas? Y me decía uno de ellos, contra intereses británicos y contra la ausencia de nuestro Estado. O en el caso de la provincia de Río Negro, la complicidad de la provincia de Río Negro para con este británico. Es tremendo. Es tremendo realmente, sí, porque imagínate que nosotros como argentinos quisiéramos comprar las tierras, no sé, en Estados Unidos, en Inglaterra o en cualquier otro país, obviamente no nos permitiría una cosa así, y mucho menos en una zona de complejidad geopolítica como es la zona de frontera, en este caso con Chile. Chile fue el aliado de los ingleses durante la guerra de Malvinas, ¿no? Es un tema bastante delicado, por cierto. Camilo, ¿y pudieron llegar al Lago Escondido? Pudimos llegar al Lago Escondido, fueron 8 días de dura caminata, pasamos el lago Soberanía, como te decía, remando, y llegamos a lo que es la mansión de este británico Joe Lewis, pero nosotros no nos acercamos en ningún momento a la mansión, simplemente nos quedamos en la costa del lago, que es por ley público, los 15 metros de sirga tienen que respetarlo, más allá de que se trate de una propiedad privada. Sin embargo, nos hicieron la vida imposible. De noche, cuando acampábamos, nos iluminaron con unos faroles tipo de cancha de fútbol para ubicarte el tamaño que tenían. Nos encendían la música a todo volumen, algunos sonidos mejor no te los cuento, pero sonidos agudos, graves, una especie de tortura psicológica. Nos encendían motosierras de noche a pocos metros de nuestras carpas, nos arrojaban piedras. Y bueno, obviamente al nosotros estar iluminados, pero ellos en la oscuridad, teníamos 40, 50 personas amenazando con reprimirnos, golpearnos en el propio jardín de este británico Joe Lewis. Allí pasamos 2 noches verdaderamente muy difíciles, muy duras. Éramos compañeros y compañeras de todo el país, fue una marcha federal, había jóvenes y también gente mayor, más grande. Había excombatientes de Malvinas, como te conté, estaba el padre Paco, había de todo tipo de cuestiones políticas, de la que vos quieras, había peronistas, comunistas, socialistas, súper variado, con el único objetivo de marcar, de defender lo que tenía que ver con la cuestión soberana. Y finalmente pudimos salir por intermedio de una negociación, se produce allí entre el gobierno de Río Negro, los abogados de Joe Lewis, que pudimos estar con ellos ahí en algunos momentos, que fueron bastante duros, por cierto, por intermediación del grupo de curas de Opción por los Pobres. Pudimos salir, pero no nos permitieron salir por el camino de Tacuifí, que es el camino público. Nos sacaron por una ruta privada que se mandó construir Joe Lewis, que es exclusiva de él, y nos sacaron por allí de noche, lo cual fue la demostración de que bajo ningún concepto el inglés está dispuesto a habilitar el camino público de Tacuifí, ¿no? Bueno, lo importante es que no te destruyeron el material. El material estuvo muy cerca de ser destruido en buena parte porque nosotros grabamos lo más fuerte de la represión en el camino que te contaba de Tacuifí con un dron. Ese dron permite tener todo el registro de lo que pasó allí, de la brutalidad, y fue cascoteado de diversas direcciones. En la película se puede ver cómo las piedras le pasan a pocos centímetros del aparato, con lo cual tuvimos una gran suerte en el sentido de que el material no se perdiera, no solo el aparato, pero sobre todo que quedara registro de esta tremenda violencia allí contra algunas compañeras. O sea que reprimieron a mujeres allí, les tiraron caballos encima, le pegaron palazos en la cabeza. Hay un compañero que casi quedó con la pierna, le rompieron la pierna en realidad con una piedra que iba dirigida a su cabeza, el tipo se cubrió, logró salvar su rostro, pero le rompieron la pierna. Así que fue verdaderamente un salvajismo tremendo. Aparte, insisto, hasta contra las propias mujeres que estaban allí, no tuvieron ningún tipo de problema en tirarle los caballos encima para golpearla. Fue verdaderamente brutal. Brutal. Camilo, y lograste presentarlo en varios lugares. ¿Cómo se recibe y qué tipo y qué
digamos, ¿es recibida, te piden para pasar la película o también hay cierto resquemor con relación a esto? No, yo te digo, Constanza, estoy sorprendido del interés que ha despertado la película, incluso sin verse todavía demasiado. Ha tenido pocas proyecciones, creo que han sido 8 o 9, pero hemos tenido, nos piden la película de todo el país, desde Jujuy, literalmente, hasta Ushuaia. Acabamos de presentarla en Buenos Aires, La Plata y alrededores, y en unos días salimos para Córdoba, Neuquén, Comodoro Rivadavia. Es decir, la piden, tenemos casi 30 proyecciones ya pautadas en todo el país, con un interés muy grande que evidentemente demuestra que a las argentinas y a los argentinos les importa esta temática, la cuestión de la soberanía, la cuestión territorial. No es algo que pase inadvertido, porque si no la película no sería requerida de la manera que lo es. Así que estamos muy contentos con eso, con los pedidos de la película y con la devolución que estamos teniendo. La gente queda entre indignada y orgullosa, te diría. Pasa por todos los estadios anímicos, como me lo suelen decir al final de las proyecciones. Mirá, pasé de la bronca más grande a la indignación y al orgullo, porque es cierto que se denuncia todo esto, que se ve toda esta barbarie, pero también queda muy en claro que hay argentinas y argentinos que están dispuestos a luchar, a defender y a poner el cuerpo cuando de defender a su patria se trata. Y esto se ve, no es como en un manual de historia que te cuentan lo que ocurrió hace 200 años. Es real, claro. Ocurre ahora, y son personas como nosotros que se ponen una mochila al hombro y van allí a defender lo que es su territorio, ¿no? Su patria. Camilo, ¿tenés pedidos en Corrientes también? ¿Vas a pasar la película en Corrientes? Sí, seguramente. Nosotros no estamos, a ver cómo te lo explico, no estamos empujando la proyección en ningún lugar. Entonces estamos realmente a la espera de que nos pidan la película, y cuando nos piden la película, por supuesto accedemos a proyectarla. La idea de la proyección es que se encuentren presentes también aquellos compañeros y compañeras que fueron parte de la marcha, que cuenten su experiencia. En ese sentido está bueno, porque al ser de diversos rincones del país, siempre hay alguno cerca en algún lugar que se acerca. Por ejemplo, la semana pasada se proyectó en Chuelechuel, se proyectó también en Esquel, y habían siempre 2 o 3 compañeros que estaban allí prestos para contarle al espectador, después de ver la película, lo que ha sido también su experiencia de primera mano. Así que si en algún momento ocurre que les interese la película acá en Corrientes, por supuesto que estaremos a disposición para proyectarla en mi casa. Así es que más que contento de poder hacerlo, desde luego. Bueno, ¿qué te modificó a vos hacer el documental? Es un documental que a mí realmente me ha movilizado muchísimo. Me ha movilizado muchísimo. Siempre hacer un documental, un trabajo que te lleva mucho tiempo de esfuerzo y demás, en algún punto te modifica, te toca lo sentimental. Pero yo no te voy a mentir, esta vuelta estaba filmando en la montaña y ante lo que veía más de una vez se me corrió una lágrima mientras hacía fuego. Porque es muy fuerte ver allí a los pueblos originarios, a los excombatientes, a compañeros de distintos rincones de la patria, luchando mancomunadamente, dejando de lado cualquier tipo de contradicción secundaria, todos unidos, mancomunados allí por esto, por la defensa de nuestro territorio, de nuestro país. Y la verdad es que fue emocionante, enriquecedor. He conocido a compañeros y compañeras de diversos rincones del país muy valiosos, con algunos ya somos verdaderamente amigos. Estamos presentando la película juntos. La película es grupal, el héroe de la película es colectivo. No se trata de una película donde haya 1 o 2 personajes principales. Ahí todos son importantes en ese sentido. Si bien el cine o el documental es un hecho colectivo, siempre lo miré así, en este caso lo es más aún desde mi humilde punto de vista, porque la lucha es tremendamente colectiva. A mí me hizo valorar más aún a nuestra gente, ¿no? Nosotros queremos a nuestro país, a pesar de que los medios de comunicación muchas veces nos dicen que somos una porquería, que no servimos para nada, que la Argentina esto, que la Argentina lo otro, y nos tratan de bajar la autoestima. Bueno, este documental les aseguro que le va a levantar la autoestima de ver a compatriotas con tanta decisión, con tanto coraje, con tanto valor y con tanto amor por la patria. Y eso a mí me ha enriquecido, primero como testigo de haber estado allí, y bueno, ahora me enorgullece poder mostrarlo en este documental, ¿verdad? Bueno, te agradecemos un montón que hayas estado en comunicación con nosotros. Sabemos que teníamos algunos problemitas para conectarte, pero me parece fundamental poder hablar
de Lago Escondido y esperemos, voy a estar ansiosa en el caso de que la puedas presentar aquí en Corrientes o haremos lo posible para que podamos compartirla con la gente a la que le interesa conocer esta historia, que creo que debería ser toda la gente, ¿no? Pero bueno, esperamos que podamos aquí pasarla también en nuestra ciudad, en nuestra provincia. Muchas gracias, Camilo. Seguramente así será. Agradecido yo para con ustedes, un abrazo grande y saludo para todos tus televidentes. Muchas gracias. Ahí lo saludamos, lo despedimos a Camilo Gómez Montero, el director de Lago Escondido, un documental que justamente rescata esta historia y da cuenta de esto que está pasando en el sur de nuestro país, en un lugar de Río Negro que está a 5 kilómetros de la frontera con Chile. Nos estamos despidiendo de ustedes, muchas gracias por habernos acompañado, nos vamos a encontrar nuevamente el próximo jueves aquí en Escenarios. Muy buenas noches.